Y descendió, claro. Eso Y todo indicaría importante. que lo hizo. Yo vi algo muy polémico que él publicó en sus redes, porque yo lo sigo y le chusmeo lo que pone. Lo estalqueás. Lo estalqueo. Me apareció ahí la historia y lo vi. Estaba arriba del cerro con jean. ¿Quién sube en jean? Es polémico. Me Lo pareció cual pone en polémico. duda. Jean azul. ¿Gin la bebida o gin el...? No, jean de pantalón azul. Lo Me llamó cual, la lo cual atención. pone en duda lo que para el profesor sería como una proeza, ¿no? ¿Cómo se llamaba el actor, el rubio, el fachero también? Que actuaba bastante mal, quiero decirlo, que subía a la Concagua y que hacía videos de subir a la Concagua. Facundo Araña. Facundo Arana, ¿no? Sí. No, es nuestro Facundo Arana, podemos decir. El profesor Vineski. Sí. ¿No? Ponele, sí. Muy bien. Bueno, che, le quiero mandar un gran abrazo a Osvaldo que me hizo reír mucho. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Dice que en el barrio había un muchacho muy feo, a quien lo llamaban Delón. Denle vuelta. Denle vuelta, qué maldad. ¿Cómo puede ser tan malo? Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, compañero Jorge Eduardo? Lani, te voy a contar un poco cuál es la intención del gobierno con las intervenciones de las obras sociales y una idea que está empezando a dar vueltas en un conjunto de sindicatos, que es la de reflotar el MTA. El MTA es el Movimiento de Trabajadores Argentinos. De los 90... Lo que estuvo por fuera de la CGT, mientras creo que se formaba en aquellos años la CTA. Claro. Ahí estuvo Hugo Moyano, el Bocha Palacios, Piumato, y una figura estelar, en aquel momento, dirigente sindical femenina, la queridísima Alicia Castro, en el gremio de aeronavegantes. Ellos en la práctica eran la oposición sindical al menemismo y algunos ven algunos trazos parecidos. ¿Bajo esa marca? O sea, armar la MTA bajo esa marca. Está en discusión, más o menos están tanteando quiénes pueden estar, quiénes son los dirigentes que podrían incorporarse y qué hacer con la CGT que vuelve al diálogo con el gobierno. Muy bien. El que habló, nuestra radio compañera El Destape, es Axel Kicillof, y dijo que a Milei el cepo le resulta como adelón atractivo. En términos primero teóricos, intelectuales, económicos, tenemos un presidente, lo escuché decir el otro día, que con el cepo se puede crecer, y se puede crecer porque hay una baja utilización de la capacidad instalada y según él va subiendo el salario real. Más keynesiano no se consigue. Yo creo que se levanta Rothbard, Hayek, alguno de esos, y lo ve hablando que la demanda genera reactivación porque hay desempleo y capacidad ociosa, y se pega un bobazo. Fuerte este testimonio de... Hay un pequeño detalle, ¿no? Lo acusa de keynesiano. Lo acusa de keynesiano. Vale que podemos recordar... Soladrón, Keynes sola. Lo que le cantaban eso, claro. Algo que no imaginó Keynes. Un Luna Park lleno cantándole a... Un Luna Park lleno en su vida. A ver, pequeño detalle, voy a decir algunas obviedades. Pero el presidente Milei, si él llega a tener éxito en su faena, probablemente se termine presentando a la reelección del año 27. Y tenga del otro lado, puede que suceda, puede que no, pero es una de las posibilidades, que del otro lado del candidato de la oposición sea Axel Kicillof. Sí. Dos economistas. Estamos y además dos economistas cada uno en lo suyo. No los estoy comparando académicamente uno con el otro, porque Axel Kicillof tiene todo un recorrido académico, ¿no? Graduado con medalla de honor, escribió un libro, una tesis sobre... Doctor de verdad. Doctor en economía de verdad, un estudio, el manual, tengo entendido, de Keynes es un manual que se utiliza para estudiar en otros lugares del mundo, digamos, una referencia en términos académicos como economista, digo, como profesional, en varios lugares, cosa que por ahora Javier no lo es. No va a ser Nobel, pero no va a ser Nobel, pero hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperarlo. Hay que esperar que madure un poco. Pero son en un punto, tienen de alguna manera tienen algunos puntos de contacto. Casi que podríamos ir a votar a una interna de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿estás diciendo? Puede ser eso. Y hay una persona que los conoce a los dos profundamente. Hay una persona que, es más, viste que es... Viva. Viva. Sí, es Diego Giacomini. Mira. Diego Giacomini fue, lo voy a decir de esta manera, íntimo amigo, convivió con Javier Gerardo Milei, convivieron juntos.
Convivieron un tiempo largo. Hay versiones que es 1 año y medio, otros que dicen 6 meses, cuando Diego se separa de su primera... De hecho, la primera... Qué bajón irse a vivir con Milei, ¿no? Debe ser re Está desordenado. Te lo discuto. Sucio mal. Te lo discuto, Sucio mal. Te lo discuto. Yo no creo que dure más de una semana, pero como experiencia antropológica... Para mí es de la clase de persona que usa los platos y no los lava durante todo el fin de semana, por ejemplo. Y los deja ahí estancados. Me pone loco. Hasta que está llena la bacha y rebalsa. Me pongo loco. Para mí, Milei es de esa clase de personas. Voy a ver si Diego Giacomini quiere, pero también lo conoce a Axelito. ¿A los dos de la universidad? No. ¿No? A Milei lo conoce, que fueron amigos después. Y al caso de Axel lo conoce porque fueron compañeros juntos en el Nacional Buenos Aires. Mirá, ¿y no fueron juntos en Económicas? No sé si fueron contemporáneos en Económica con Axel. Sí, seguro, en el Nacional Buenos Aires. Vamos a escuchar a Axel Kicillof también. Su testimonio que dio en la radio del Destape decía esto. Porque no es algo que estemos generando, digamos, o no solo por cuestiones estratégicas, ideológicas, políticas, de esto que hace Milei, sino porque hay que ser bastante obtuso y más bien muy cegado por prejuicios y anteojeras ideológicas para tratar de hacer política internacional de espalda no solo a Brasil, a la región, sino a la economía, que es nuestro principal socio comercial. Parece que Ricardo Quintela, con una provincia que, como todos nosotros, debe afrontar una gestión, cuando el gobierno nacional te quiere fundir, cuando la recesión económica te deja sin recursos y cuando al mismo tiempo cada vez hay más necesidades que atender. Bueno, en esto estamos todos y yo te diría que a mí me resulta extraordinariamente importante que la dirigencia ponga la cabeza y ponga dedicación en estas cuestiones. Después iremos buscando formas, más allá de que con Quintela tenemos una amistad, no solo una amistad, un compañerismo, digamos, donde obviamente me parece un hombre de una valentía y al mismo tiempo de una capacidad. Yo me acuerdo un día en campaña, para que no digan, bueno, pero viene con tal cosa, en campaña, a Milei creo que con Fantino, diciéndole, acá tengo mi teléfono, donde unos grandes inversores prometen, no sé si dijo 10.000, 20.000 millones de dólares creo que había dicho. Claro, es un versero. Bien, esto es la entrevista que le hizo el compañero Mariano Martín a Axel Kicillof, diciendo varias cuestiones ahí, ¿no? Porque se produjo ya un acto en la provincia de La Rioja, cuando se presentó la nueva Constitución, donde allí participaron juntos Ricardo el Gitano Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja. Para mi gusto, de los gobernadores o de las voces públicas, estamos hablando de alguien importante, primero porque es un gobernador de una provincia importante, la provincia de La Rioja, que es previa a la Constitución de la Nación Argentina. Recordemos, primera cuestión. Segundo, con los antecedentes que tiene la provincia de La Rioja, que es una provincia que ha dado a lo largo de la historia importantes dirigentes políticos y también al interior del peronismo. Y tercero y fundamental, que me parece importante en el caso de Quintela, que Quintela es una voz crítica del gobierno de Javier Milei, donde las voces críticas al gobierno de Javier Milei escasean. No son muchas. Las contás con los dedos de una mano. No, o sea, todos además enrollaron el barrilete. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando al inicio del gobierno Nacho Torres le quiso cantar Quiero Vale 4 al gobierno federal, después terminó tiqui, tiqui, tiqui. Era Stalin en ese momento. Era Stalin en ¿Te acordás? ese momento. En un momento llamando a la revuelta, diciendo no va a salir una gota de petróleo desde la provincia de Chubut. Duró poco. Duró muy poco. Yarzora con los pituquitos de Recoleta duró 15 minutos. Los pituquitos de Recoleta cuando ganó la campaña. Sí. Pero después él quiso enfrentar a Milei, hizo un raid Yarzora televisivo, tratando de tomar distancia de Javier Milei. Le tiraron el trolerío encima, le recordaron la guita que se gasta en festivales musicales. Un dinero que para mí no es ilegítimo gastarlo, claramente. Además estamos hablando de Córdoba, una provincia turística y demás. Igual que el Ali Depósito, ¿no? El Ali Depósito.
todos fueron de alguna manera enrollando el barrilete. Fueron disciplinados, fueron todos disciplinados de alguna manera por el discurso de Javier Milei. Debe haber otras herramientas de disciplinamiento que quizás nosotros no conocemos, que debe estar con los recursos Probablemente económicos. con las transferencias, ¿no? No, un montón de cuestiones y demás, lo cual demuestra, entre otras cosas, que él está logrando, Milei logra sancionar leyes, ¿o no? Bueno, claro. Hasta ahora. Sancionó una ley que eran como 200 leyes juntas. Bueno, ¿no? tampoco el DNU, el super DNU no se lo voltearon, ¿no? Creo que fue inhabilitado en la Cámara de Senadores, pero no en la Cámara de Diputados. Ahora puso $100 millones de gastos reservados para la CIDE, que es guita que se va a utilizar en la campaña, claramente, Obvio. ¿no? Ya la están usando. Pareciera ser que la están usando, ¿no? Y hay una objeción para voltear ese decreto, pero no se juntan las mayorías al respecto. O sea, el gobierno tiene dificultades, pero logra sus objetivos, ¿eh? No es un gobierno débil. Para nada. La idea esa, además, la idea de que se va a los 3 meses, se va a los 6 meses. Bueno, ya han pasado 8 meses y el gobierno está en el centro de la cena. Solo. En el centro de la cena. Sí. Yo, en el centro de la cena solo. No tiene con quién pelear, de hecho. Hoy no tiene ni oposición. Y tampoco tiene ni siquiera el paso posterior a tener oposición, que es tener una alternativa. Claro. Que la sociedad perciba que además de este gobierno hay una alternativa a este gobierno. El otro día fui a tomar algo con mi amigo personal, Alfredo Serrano Mancilla, y me dio una figura que me gustaría compartir con ustedes. Es que el gobierno empieza a cometer errores de los equipos que ganan por muchos goles. O sea, que sobra el partido. Por ejemplo, en términos comunicacionales, cometió un error muy grosero, de sobrador además, que es Manuel Adorni ninguneando a Maradona. Le respondieron ayer en la cancha de Boca. Le respondieron. Claro, ahí pisó un cable 220. Ahí pisó un cable 220. Que me parece que es una marca de este gobierno. Lo veo muy arrogante, muy soberbio. Llamémoslo de esta manera, con poca calle, con poca experiencia, muy pocos rodados, están un poquito arrogantes, soberbios, agrandados y cometen errores muy groseros en términos comunicacionales. No quería dejar de destacar esto. Tengo entendido que va a haber algunos actos en conjunto en la provincia de Buenos Aires ahora entre Axel Kicillof y Ricardo Quintela. Ahí se arma quizás un eje. Está clarísimo que Quintela se perfila para ser el próximo presidente del PJ, lo contamos acá hace meses, ¿no? Es lo que él aspira. Hace meses lo contamos. Es lo que él aspira. Y lo que tengo entendido es que fue a la calle Rodríguez Peña a reunirse con Cristina y a conversar sobre el tema. No sé si no sé a pedir una bendición o a... Algo así. Bueno, me parece natural, si vos querés ser presidente del Partido Justicialista, que es ir a conversar con quien, discutida o no, tiene el sector mayoritario del peronismo, ¿o no? Aún si se quiere, uno puede decir que puede llegar a ser un liderazgo menguante, una etapa otoñal, o no, eso es una discusión que se puede llegar a dar. Aún así, Cristina sigue siendo, a mi modo de ver las cosas, la persona que tiene la porción mayoritaria de la oposición. ¿Y si no quién? ¿Y si no quién? Claro. ¿Hay alguien? ¿Esa otra persona que pueda ejercer ese rol hoy? Por ahora no. Bueno, esto decía Axel Kicillof. Quiero compartir con ustedes un testimonio de Sturzenegger. El número 7, vamos a poner el número 7 y después vamos a poner el número 10, por favor. El número 7 el testimonio habla sobre el apoyo del Congreso. Y el número 10, voy a decir algo, son la clase de medidas que pueden llegar a tener apoyo en sectores mayoritarios de la sociedad, de lo que explica para mí Sturzenegger. Estuvimos 7 meses discutiendo la ley bases. Sí. ¿Sabés qué fue la ley que más tiempo de duración de debate tuvo en la historia de nuestra democracia? ¿Más que En la historia. aborto? ¿Más tiempo? En la historia, 7 meses. 7 meses. O sea, fue la ley
que en su tratamiento, desde el momento que mandamos la primera versión de la ley base hasta que se aprueba, el otro día lo chequeaba con el secretario parlamentario en la Cámara de Diputados, me dijo, no existe en Argentina una ley. Bueno, listo, se hizo ese trabajo, se llegó a un resultado. Yo siempre digo que el resultado es sumamente generoso por parte del Congreso en las atribuciones que nos concedió para reformar el Estado. En eso es realmente le ha dado mucha libertad a Milei para que en este primer año podamos realmente hacer una reforma importante en la estructura del Estado. Sumamente generoso el Congreso, ¿eh? Sí. Dice Federico Sturzenegger en TN. Digo, para que después no se quejen de los palos en la rueda y no sé qué y no sé cuánto. Y por otro lado, ¿qué interpretación hace el gobierno de lo que fue la ley bases? Sumamente generoso. En otro fragmento de la entrevista que le hicieron en TN a Sturzenegger, dice algo con lo cual anticipo algo. Estoy de acuerdo. Como estoy de acuerdo también que la renovación automática del carnet del registro. Estoy de acuerdo, 2 medidas. Una ya se hizo pública y esta. A ver qué opinan ustedes. 11-3200-0530 y la opinión de ustedes también me gustaría saberla. Presten atención. Esto dijo Sturzenegger y estoy de acuerdo con lo que dice Fede. Eso es una cosa que viene mañana. Otra que no sé si llegaremos esta semana, pero ojalá que sí, es básicamente un cambio en nuestro régimen de firma digital, que básicamente va a permitir que todos los individuos puedan conseguir su firma digital de manera remota, desde su casa. ¿Eso que vos decís que tiene que ver? ¿Qué hago con la firma digital? Bueno, por ejemplo, si vos hoy tenés que firmar un contrato de alquiler, cualquier contrato, vas a tener que encontrarte en un lugar porque vos creés que esté la firma y verificada, etcétera. Bueno, todos esos trámites. Oye, que ir a la sucursal del banco a pedir todo eso a partir de los cambios que vamos a hacer en el régimen de firma digital se van a poder hacer de manera remota, así que nada, eso simplemente le va a facilitar la vida a un montón de gente. Bien, firma digital. Qué manía de de ya no salir de tu casa, ¿no? No, hay que ir hasta el banco, qué embole. Estás comprando una casa, estás alquilando digo, para alguna cosa tenés que salir de tu casa. Esto de poner en el altar no te muevas de tu casa me parece un exceso. No, digo, para mí no salir de tu casa para hacer un trámite y recuperar tiempo libre para vos. Para mirar Instagram tirado en el sillón. Algunos mirarán Instagram. Es muy fácil de truchar, ¿no? ¿Qué? Eso me parece que... Yo puedo firmar como Daniel Tonietti y nadie va a venir. No, se supone que debe haber un proceso para legitimar, como pasa, me imagino, a los que tienen ganas de ir al banco, me imagino que no usan home banking, ¿o no? Hay trámites y trámites. Bueno, entonces a vos para hacer un plazo fijo, por ejemplo, o para pagar para pagar Segba, mirá lo que te tiro, para pagar Segba, ¿querés ir al banco? Anda al banco. Me imagino que no usás Mercado Pago, ¿no? ¿O no? Porque ese tiempo lo utilizás. Para mí son la clase de medidas como la de renovación automática del registro, que para mí es lo comprobamos el otro día con en una tenida, ¿no? Que la persona el otro día, contá, fuimos a tomar un café. Veníamos de discutir esto, justamente. Fuimos a tomar un café cuando terminó el programa. Fuimos a tomar un café cuando terminó el programa. Café, exactamente café. Y la chica que nos atendió. La compañera nos atendió. Compañera trabajadora gastronómica y compañera además. Muy antimilista además, ¿eh? Sí, muy antimilista. Es compañera además. Sí, lo primero que dijo es, yo con esto de que no se renueve el registro estoy de acuerdo. Es como que dijo casi que lo único que reivindicaba. ¿Y yo qué hice? Te miré a vos y te dije, atención, para mí detrás de este tipo de medidas hay la idea de recuperar tiempo para vos, que los trámites son muy engorrosos por parte del Estado. Yo te tengo fobia a los trámites banco. Esto sí me da un poco de miedo el tema de truchar la firma. Debe ser muy fácil la estafa digital, pero también es fácil la estafa digital en todo. Bueno, pero me imagino que debe haber un montón de procesos para hacer eso. Debe haber... Argentina es un país tan confiable en esa materia, ¿no? Pero cuando sacás tu cuenta en la cuenta DNI, por ejemplo, que te toman el rostro, tenés que poner el número de DNI, tenés que poner el número de trámite del DNI. Sí, debe ser algo parecido. Me imagino que no sé cómo será el proceso, pero se tomará todos los. Se tomará algún dato biométrico, una cosa. No quieren ver nada bueno. Después se sorprenden. Después se van a sorprender. Bueno, 10 y 30 minutos. Estamos aquí hasta el mediodía. Vamos con la compañera Valentina Castro. Valentina.
Bueno, como decíamos al inicio del programa, vamos a hablar sobre la situación de la deuda pública en pesos, porque creció casi un 100% durante el primer semestre, durante los primeros 6 meses de Javier Milei. Es decir, el gobierno no solo se endeuda en dólares, en deuda externa, sino que también en deuda interna, podríamos decir, en deuda pública en pesos. Esto también principalmente se explica, ¿se acuerdan esa medida de transferir la deuda que tenía el balance del Banco Central hacia el Tesoro de la Nación? Bueno, eso provoca que haya más deuda pública, básicamente. No es que se borra o que el Banco Central lo borra y ya se solucionó. Esto preocupa porque ya no solo tenés una demanda muy fuerte en dólares, de vencimientos en el 2025 sobre todo, sino que también tenés una deuda en pesos que crece, insisto con este dato, al 100% y también muy fuerte en términos reales durante estos primeros 6 meses de gobierno de Javier Milei. 100% en términos nominales. Sí. O sea que acompañó la inflación. Sí, hay una diferencia, está un poquito por encima, pero depende del tiempo que tomes. Lo que realmente preocupa es que esto también se debe a el traslado de los pasivos remunerados, las letras. ¿Se acuerdan eso que primero era la bomba del ELIX con Alberto Fernández, después pasó a los pases, que era menor tiempo de tenencia, y después pasaron a las LECAPs como forma de absorción? Ustedes saben que el objetivo, que podríamos decir de alguna forma se cumplió en términos monetarios, porque es lo que decíamos al inicio del programa, hay que reconocer que en ciertas cuestiones están siendo pragmáticos en la política monetaria, han sido pragmáticos, después sabemos todas las consecuencias y los impactos negativos, pero digo, tenían un plan que era limpiar el balance del Banco Central, lo hicieron en algún sentido, ¿no? Después toda la repercusión negativa, como hoy vemos, un aumento de la deuda pública, tienen una hoja de ruta y si encuentran una dificultad buscan un atajo. Exactamente, ¿no? Fíjense ustedes que con el tema Pero tienen un objetivo, ¿eh? Tienen todo en un función objetivo. del objetivo, ¿eh? Todo o sea, en los función del cambios que hacen yo objetivo. los veo más bien de carácter táctico. Total. ¿No? El objetivo que tiene él lo explicita claramente y forma parte del artículo número 1 de su contrato electoral, que es bajar la inflación. Sí. Nadie votó, no conozco ninguna persona, yo no la conozco, debe existir igual en los 13 millones de votantes, que haya votado a Milei para que distribuya el ingreso, para que haga un programa de distribución de justicia social y demás. De hecho, es una persona que explicitó que la justicia social para él es una aberración. Sí. No es que lo pensaba y no lo decía, sino que lo decía en los actos. Sí, incluso lo dijo la... No, digo para confundirse, porque alguno dice, che, pero todas las consecuencias políticas de lo que está haciendo Milei son consecuencias que forman parte de su programa. No es un efecto no deseado. Exactamente. Y hay que entender también, digo, cuando plantean este objetivo de política monetaria, lo que dicen, bueno, necesitamos hacer 3 cosas. Una es eliminar los pasivos remunerados, que son las letras, que lo hicieron, o sea, ese tienen el check verde. La pasaron al... Ya lo hicieron. Después era eliminar los puts, que al principio tuvieron problemas con algunos bancos que no querían entrar y después entraron, ya lo hicieron. Y después estaba la tercera cuestión y la más difícil, que es la acumulación de reservas. Para que tomemos dimensión, el Banco Central no compra dólares desde mayo, que había comprado 17.000 millones de dólares a fines de mayo, todavía no compró más reservas, es decir, está en una situación complicada en términos de dólares. La temporada alta de liquidación del agro. Exactamente. Está terminándose, ¿no? Exactamente. Se estima que hay 13.000 millones de dólares que tienen acaparados, que todavía no liquidaron del sector agroexportador. Eso también te presiona. Pero bueno, esas eran las 3 cuestiones que ellos decían necesitamos para levantar el cepo, ¿no? Que es algo que Caputo le prometió estos días cuando se reunió en un conjunto de empresarios. Ya se empieza a comunicar en los periodistas y comunicadores que interpretan la narrativa del gobierno, mirá el modo elegante que te lo estoy diciendo, que el cepo no se va a levantar en lo que va del año y que probablemente se levante en el año 2025. Sí. Ya lo empiezan a escribir. Yo ya escuché que quizás lleguemos a las elecciones del año que viene con cepo. Bueno, escuchamos lo mismo. Exactamente. Ahí se discuten 2 versiones. Digo, por un lado es Federico Sturzenegger, que dice vos tenés que levantar el cepo ahora porque eso te va a permitir entrar más dólares. Y el otro, que podríamos decir es mucho más racional, está Caputo, donde dice vos no podés levantar el cepo si no tenés dólares, ¿no? Y ahí está la cuestión de los perfiles distintos económicos. En esto estamos con el camarada Caputo, ¿no? Acá vemos que es más racional. Levantar el cepo sería una mega devaluación. El dólar se va a ¿cuánto? Sí,
Sí, ¿y a cuánto sería esa unificación? Porque no van a cerrar una unificación a $1 de 1.300. Porque el sector agroexportador te va a decir, che, Massa me dio $1 diferencial que ganaba más de lo que vos me estás ofreciendo. O sea, ¿por qué irían a cerrar si ofrecen $1 a 1.300? O sea, va a estar muchísimo más elevado y ahí te va a provocar problemas en todos los aspectos de... No, básicamente una devaluación y un fogonazo inflacionario. Sí. Es que básicamente no hay dólares para bancar absolutamente nada, ¿no? En cualquier presión hace que devalúes. Exactamente. Vos fíjate que el último dato que se dio del superávit financiero les dio negativo. Digo, hay una cuestión ahí que ya empieza a fallar. Por primera vez le da el financiero negativo. Sí. El fiscal no. No, el fiscal no. El fiscal está 7 meses consecutivos. Exactamente. Es según la Fundación Mediterránea y Geral de la Fundación Mediterránea, el otro día le dimos información, donde estaba Melconian, creo que ahora está Giordano, el que era titular de la ANSES en el primer tramo del gobierno de Milei. Los números los tengo por ahí, los tendría que revisar, pero el dato es que es el ajuste más profundo, más rápido que se hizo en los 40 años de democracia. Sí. O sea, cuando él dice hicimos el ajuste más rápido, vaya, toda la historia, eso quizás sea demasiado. Pero que el ajuste es feroz, que el ajuste es veloz y que es eficaz en términos de lo que ellos piensan, eso es innegable, Valen, ¿eh? Sí, efectivamente. Y el nivel de conflictividad social no es que vos salís a la calle y es Mad Max, están todos peleándose, tirándose piedra. No, pero incluso a ver si salís a la calle y el nivel de conflictividad social es mucho más bajo que en el gobierno de Alberto Fernández. Sí, incluso pensemos, digo, hagamos el esfuerzo de la imaginación política. Si nosotros nos juntábamos hace un año atrás y les decía, che, Milei va a ajustar a los jubilados un 35% y no va a pasar nada, ustedes me dirían, no, se va a prender fuego el país y Milei ajusta a los jubilados un 35%. Lo cual acaba de decir un término que para mí es muy bello, que es imaginación política, que es lo que está faltando. Y quizás la imaginación política de los que pensaban que si venía un ajuste o un reordenamiento así, iba a haber un caos, pensaban mal. Porque en el gobierno de Alberto Fernández se especulaba con la idea de que si vos aumentabas 10 centavos el colectivo, iba a haber un caracazo. Imagínate. Y también estaba esa hipótesis, ¿no? Que decían, bueno, primero cuando saquen los subsidios al transporte, sacaron los subsidios al transporte, la gente se siguió tomando el transporte. Hay momentos de rebelión. Cambiando, decir en vez de combinar 2 colectivos me tomo uno y camino más, pero no se prendió fuego la Estación Constitución, por ejemplo. No, todavía no. Hay cuestiones, yo creo que el transporte puede ser uno de los disparadores de niveles de protesta. Creo que fue lo que sucedió en Chile en ese momento. Que sucedió en Chile en el año 19 cuando aumentaron el subte y un grupo de jóvenes empezaron a saltar los molinetes, hubo una represión y eso terminó con el país prendido, literalmente prendido fuego. Lo mismo pasaba con tema tarifa. Decían, bueno, sacan los subsidios de las tarifas de energía, se va a prender fuego. Aún no sucedió. Entonces, también tiene que ver con eso. Digo, por un lado está la política monetaria, por otro lado está la economía, lo mal llamado economía real, y ver qué nivel de coordinación hay en eso en términos de impacto. Pero bueno, en síntesis, este incremento de la deuda pública básicamente significa que el Tesoro tiene que empezar a conseguir otras fuentes de financiamiento para lograrlo, y hay pocas opciones para que el Tesoro consiga más financiamiento. Ahora puede haber un veranito, ¿no? Porque está... Hay quienes están fogoneando un poco esa hipótesis. No, puede haber un veranito. A ver, ahora se están abriendo algunas ventanillas, ¿no? El adelanto del impuesto a los bienes personales por 5 años. El blanqueo. La idea del blanqueo, la moratoria. No sé qué de todo eso puede traer dólares, o qué puede traer dólares reales, digamos. Pero se abre la posibilidad de algunos meses donde el gobierno puede mostrar números buenos. Sí, incluso se está hablando de que Caputo y Milei van a hacer otro próximo viaje a juntarse con un fondo muy importante de Arabia Saudita para pedirle dólares, frente que al FMI no les da y el Banco Mundial también. Pero bueno, en síntesis, el Tesoro va a tener que buscar nuevas fuentes de financiamiento y esa podría ser, bueno, uno podría decir, bueno, puede lograr mayor recaudación, te está diciendo que van a bajar el impuesto país, esa no puede ser, contraer nueva deuda, es decir, sobreendeudarse sobre los niveles actuales, vender o privatizar activos públicos, que es un poco lo que está haciendo con las centrales hidroeléctricas que conocimos la semana pasada, y la otra opción es licuar aún más el gasto, que es lo que estábamos viendo, digo, el ajuste más grande. Me parece que tiene un límite, ¿no? La licuadora tiene un límite. De hecho, ya está empezando a tener resistencias. Hay un proyecto de ley de movilidad jubilatoria en el Congreso y hay una suerte de consenso de sancionar esa ley. Esa ley fue lo que generó que el gobierno, que Milei diga públicamente que
iba a vetar la ley y los calificó de degenerados fiscales. Exactamente. ¿No? Pero me parece que la licuadora tiene un límite y la motosierra también tiene un límite. O sea, ¿hasta qué punto vos podés quitar las atribuciones que tiene que tener un Estado? No. Ahí va a ser la cuestión, ¿hasta cuándo aguanta esta motosierra, este combo licuadora en el gasto? Para mí, Valen, te voy a decir unas cosas, una de las novedades políticas de esta época, que me parece que es una época muy dramática, muy trágica, pero también es muy rica para analizar, para observar, básicamente por lo que produce, lo de novedad que produce, es que Milei logró convencer a sectores mayoritarios de la sociedad argentina de hacer el ajuste. De hacer el ajuste. Y otro componente que trae Milei, que es una novedad política, es que generalmente a la política se la vinculó, especialmente de los sectores que nosotros nos sentimos representados, con la idea del hedonismo, con la idea del consumo. Y Milei incorpora un elemento novedoso para mí en la narrativa política del componente sacrificial, de que se tiene que las cosas te tenés que sacrificar. Y creo que ahí hay una conexión entre la idea del sacrificio. Ahí hay una conexión con los sectores mayoritarios que están acompañando el ajuste. Una naturalización de que hay que pasarla mal. No sé si hay que pasarla mal. No sé si habría que quizás habría que hacer un estudio de opinión pública y demás, pero yo escucho muchas encuestas o muchos sondeos callejeros, sería el término adecuado, de diferentes radios o diferentes canales de televisión y demás, donde hay de alguna manera el concepto de que hay que aguantar y hay que salir de esto y hay que pasar por esto, de alguna manera. Y él logró convencer, digamos, a la sociedad de eso. Porque si no, no se explicaría los niveles de conflictividad social tan bajos. Hay dos factores ahí para tener en cuenta. Me parece el nivel de inflación, que genera un trauma espantoso para la sociedad en general, y la idea que se había instalado muy fuerte de él, tienen las cosas sin trabajar, son planeros, ¿no? Que este componente sacrificial de hay que hacer esfuerzo para conseguir las cosas viene un poco a reemplazar esa narrativa. Creo que por ahí podría ser, ¿no? La lectura. Ser algún aporte, hay una novedad en ese sentido, porque el ajuste es feroz, el ajuste es rápido, el ajuste es eficaz en esos términos y el nivel creo, a ver, los jubilados es el ejemplo directo. Digo, cuando Macri intentó hacer la reforma, que hubo los piedrazos, todo eso, esa conflictividad social, hoy si te decían, che, van a ajustar un 35%, vos decías, che, esto no aguanta, y lo están haciendo. Los jubilados le están recortando mes a mes un 38, un 35, un 30, un 28, o sea, los jubilados, esa masa previsional también es cierto fuerte. Que el país del 2017 era un país, obviamente, este país es está más quebrado, y la fuerza política en aquel momento había muchos que se movilizaban bajo la idea de vamos a volver. Después se generó esa consigna, vamos a volver mejores, y bueno, finalmente no terminó verificando. Lo que quiero decir, ese país del 17 no existe, o no existe más. El país, la oposición a Macri no es la misma oposición de Milei, ¿no? Vale decir, sin ir más lejos, con los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas. En las últimas semanas. ¿Qué te llama la atención? Bueno, ahora cambiando radicalmente, pero un poco tiene que ver con esto que decís, que se haya perdido el celular de Fabiola. Pero lo perdió Fabiola. Qué raro, ¿o no? Supongo que sí, no sé. Yo no sé qué estás queriendo conjeturar. No sé qué quiero conjeturar. No sé, a ver, lo perdió Fabiola, no es que lo perdió X. No es que se lo perdieron. Lo perdió Fabiola. Haces una denuncia, la prueba clave está en un lugar que perdés. Es todo muy raro. Bien, bueno. 10:44, estamos aquí hasta el mediodía. Vamos a saludar a Roberto Vargas, compañero y amigo. Primer martes de noviembre, elecciones en los Estados Unidos. Va Donaldinho, va por la revancha, y del otro lado Kamala Harris. ¿Cómo está, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, amigos? Qué alegría reencontrarnos con la mesa de Siempre Soy. Muchas gracias. Después un fuerte abrazo. En el verano, vayas a ver. Un breve paréntesis. Un breve paréntesis hicimos, pero. Un breve paréntesis. Ahora a las vacaciones le decimos paréntesis. Está muy bien. Te escuchamos atentamente. Igual muy merecido, muy merecido. Usted es un dando, maestro. Usted es un dando, maestro. Usted maneja la línea Revlon, París, Roma, New York, Avellaneda, para ver al rojo.
Sí, volvimos a la senda de la victoria, 2 triunfos al hilo. Muy Vuelve, dejemos, no lo mufemos, Por que favor. tenemos un partido chivo el domingo con Racing. Bueno, amigos, estamos en las elecciones de los Estados Unidos, unas elecciones que efectivamente se antojan como decisivas, se está poniendo en juego mucho, porque bueno, el Partido Demócrata con Biden a la cabeza estaba liquidado, ¿no? Las encuestas le estaban dando cada vez más ventaja al aspirante Donald Trump, al que busca un segundo mandato en la Casa Blanca, sobre todo, ya lo contamos en otras oportunidades, en los que se denominan estados swinger, ¿no? Los que van, los que vienen, y que se notó mucho en la elección del 16, donde Trump en la mayoría de esos estados los gana y después los pierde, todos por centésimas, en el 20 contra Biden. En algunos no hay ni siquiera medio punto de ventaja, 0,3, 0,4 entre la elección del 20. Repasémoslos rápido para nuestra audiencia. Pensilvania, Wisconsin, Nevada, Arizona, Georgia y Michigan son esos estados que van, que vienen y es donde se juega la elección. No por nada, este sábado y domingo los dos aspirantes a la Casa Blanca se la pasaron de campaña en Pensilvania. Harris y Trump, los dos. El sábado los demócratas, el domingo Donald Trump. Y hoy lunes empieza un episodio. Te cuento algo a propósito de lo que estás diciendo. Claro. Yo consulto siempre realclearpolitics.com, donde están ahí, es información política. Promedio. Es un promedio de encuestas. A ver, hay información, está como decir de una manera, todas las columnas, es un portal, digamos, de síntesis de política electoral de Estados Unidos, y está las encuestas y está lo que se llama el pool de encuestas, de alguna manera. Y, por ejemplo, en Pensilvania, según el pool de encuestas, Trump estaría ganando por 0.1%. Bueno, en Wisconsin, por 1% gana Harris. En Arizona, 0.2% gana Trump. La diferencia es casi mínima. Y en la mayoría de las encuestas generales estaría ganando Kamala Harris por 1 punto y pico. Sí, es muy bueno lo que estás planteando, Dani, porque también eso no deja de traer datos envenenados atrás. Recordemos lo siguiente, en el 16, Clinton, la señora Clinton, Hillary le ganó por 3 millones de votos. Es decir, la elección nominal por votos se la ganó a Trump por 3 millones. Sin embargo, en el colegio de electores, que es donde se define la elección en los Estados Unidos, se perdió, precisamente porque hay estados donde se lleva todo el que gana, aunque sea por 0,3, por 0,1, por 0,2, que es lo que está pasando en este momento. Entonces, cada detalle de lo que queda de los 88 días por delante son importantes, es decir, cualquier error, desliz, y aquí se abre hoy un capítulo que me parece deberíamos seguir con atención esta semana, que es el inicio de la convención demócrata para nominar formalmente a Kamala Harris. Empieza hoy lunes, esta noche va a hablar Biden, siempre hay temblores cuando habla Biden, siempre, digo, estos días, desde su renuncia, los días anteriores, por los problemas que él... Además, por lo que estuve leyendo, habla Biden y lo mandan a la casa directamente. Sí, es un beso, un abrazo y anda a mirar tele, ¿no? Sí. Va a hablar Obama, va a hablar la mujer de Obama, Michelle, va a hablar Hillary Clinton, va a hablar Bill Clinton, es decir, los tótem, las vacas sagradas del Partido Demócrata van a estar en Chicago estos días. Pero ¿qué pasa? Lo importante puede estar afuera de esta convención en Chicago. ¿Por qué? Porque son muy sensibles las protestas por todo lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, en la Franja de Gaza, con la brutal represión del Estado de Israel sobre la población palestina. Recordemos, 40.000 muertos desde que comenzó la represión de Israel en la Franja de Gaza. Eso está pegando fuerte en los estudiantes, en las universidades, en la población civil, está pegando de lleno, y siempre en el Partido Demócrata este tipo de cuestiones, por supuesto, pega mucho más que en el republicano. Quiero aportar un dato que parece de color, pero no tanto.
Chicago es una ciudad que tiene para los demócratas reminiscencias, buenas y malas. Las malas, la convención del 68, hace exactamente en este momento, diríamos 56 años, ¿no? En el 68, bueno, se hizo la convención para nominar al candidato demócrata a la presidencia, que era Hubert Humphrey, que era el vice de Lyndon Johnson. Recordemos que Lyndon Johnson es uno de los pocos candidatos que no se presenta a la reelección. Una suerte de Alberto Fernández. No se presenta a la reelección. Podía, porque le habían matado a John Kennedy, pero desiste. Se desata una lucha intestina y lideraba cómodamente Robert Kennedy, Bob Kennedy, el hermano de John, que había sido ministro de Justicia de John Kennedy. Bueno, lo matan en julio en California, internas que las gana claramente John Kennedy, lo matan en un atentado a Robert Kennedy, perdón. Entonces queda vacante la nominación. El Partido Demócrata llega a agosto sin candidato y va el vice de Lyndon Johnson a encabezar la candidatura, que finalmente Hubert Humphrey pierde contra Richard Nixon en el 68. Entonces, cuidado con Chicago, es una ciudad buena y mala. Buena, ¿por qué? Porque fue la convención que eligió a Clinton y que inicia 8 años de gloria para los demócratas en el año 96. También fue en Chicago, en la ciudad de los vientos. Entonces, atención a esta semana a Chicago. Todos los detalles pueden definir el gol final. Hay un detalle acá que quería compartir con vos, que es el estado de Florida, ¿no? Exactamente. Un estado donde hay una importante comunidad cubana, colombiana, venezolana, ¿no? Y que de alguna manera tenía un peso electoral y en la agenda diplomática de los Estados Unidos. Históricamente ha sido también dentro de lo que se llama los campos de batalla, los estados que podían cambiar de alguna manera y que podían definir una elección. Ya no lo es. Estoy viendo acá el comportamiento de la elección en Estados Unidos por caso, fíjate, en la elección del año 16, cuando es electo Donald Trump, Trump termina ganando la elección por 1.2% de los votos en el año 16. Y ya en el año 2020, cuando Biden le gana a Trump, también gana Trump en Florida, pero la distancia ya es de 3.3. Y las encuestas, el promedio de encuestas hablan de una diferencia de 6.3 de ventajas. O sea, ya el estado de Florida antes era un estado que estaba en disputa, ya no lo es. Está visto como un estado republicano. Dejó de ser un estado swinger, como bien lo planteas, Dani. Efectivamente, recordá esto, la elección de Bush hijo se define por penales y nunca sabremos bien qué pasó. Es como el 38 de Tinelli contra Tapia. ¿Qué pasó? Porque se define en la Corte Suprema esa elección. Es decir, los demócratas la dan por ganada, los republicanos también, la termina inclinando a la cancha una definición de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es decir, fíjate hasta qué punto ese estado estaba en disputa. Y efectivamente dejó de estarlo. Yo creo que las crisis de Venezuela, la política de Trump, recordemos también, esto es muy importante, cuando es presidente, que cancela todos los avances que había hecho Obama con respecto a Cuba. Recordemos que con Obama presidente volvieron los vuelos comerciales a La Habana desde los Estados Unidos, volvieron los turistas de los barcos a la República de Cuba. Todo eso lo cortó Trump, cortó mucho flujo de dinero, entonces se endureció la política. Y como tenés mucho votante cubano-americano en la Florida, bueno, yo creo que eso terminó de inclinar la cancha y ya es un estado republicano, ya deja de ser un estado en disputa, ¿no? Claramente. Ahora, insistimos con este punto y le vamos dando cierre a la columna, que es el siguiente. Es una elección muy sensible, se va a definir por penales, salvo que haya un error grosero de cualquiera de los dos que termine inclinando la cancha, y va a haber temas muy sensibles. El tema de inmigración va a ser un tema
muy importante. ¿Por qué? Porque los datos de inflación y de desocupación fueron peores de lo que se esperaba. Entonces el tema inmigración va a jugar fuerte. Y las políticas progresistas que puedan captar a ciertos sectores medios que está poniendo en la balanza Harris. Yo les mandé al chat una foto del diario La Nación de Argentina, ¿no? De página 12 de La Nación, donde dice que Harris pone arriba de la mesa un programa muy intervencionista. Propone precios máximos, escuchen bien, precios máximos, la candidata a presidente de los Estados Unidos, precios máximos porque se dispararon los precios de los alimentos después de la pandemia en Estados Unidos, y un cheque de $25.000 a todas las familias monoparentales o con dificultades para asumir la primera hipoteca para comprar una casa. Es decir, el Estado le pone en el bolsillo $25.000. Por supuesto surgieron las disputas, las dudas de dónde va a salir el presupuesto, bueno, lo de siempre, pero es ambicioso desde el punto de vista progresista lo que pone arriba de la mesa Kamala Harris. Insisto con esto, recordemos que el Partido Demócrata estaba liquidado hace 20 días o 15 días, y esto para entender bien la política norteamericana es un dato central, lleva juntados Kamala Harris $350 millones en donaciones. Si cuando un candidato recibe tanto, porque se olfatea que le puede ir bien en la feria. De hecho, lo puso competitivo al Partido Demócrata. Estaba liquidado, lo puso competitivo. Está en carrera, puede pasar cualquier cosa. Y después en la economía, y con esto cierro, creo que hay un dato, me parece muy sensible, por eso digo que son elecciones extremadamente importantes. Fíjense esta columna del New York Times de hoy. Dice, las empresas ya se preparan para la siguiente fase de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ante la perspectiva de un aumento de los aranceles sobre los productos chinos y Donald Trump es elegido, algunas empresas estadounidenses están almacenando piezas y demorando su expansión. Quiero decir, Trump va a ser agresivo en la relación con China y agresivo en la disputa de Ucrania con Rusia. Y la política internacional en Estados Unidos juega de lleno en la elección. Porque recordemos que vota poca gente en Estados Unidos. Entonces la gente que vota está politizada y le importa mucho lo que haga Estados Unidos fuera de sus fronteras. Un abrazo, querido Roberto. Sigamos atentamente todo lo que está atentamente. sucediendo. Un fuerte abrazo, un cariño ahí a toda la mesa. Un abrazo. Felicitaciones por el doble triunfo consecutivo del Club Atlético Independiente. Igual vayan preparándose para ponerse los turbantes y todo eso en cualquier momento. En cualquier momento se privatiza Independiente. Con el Kun Agüero a la cabeza, ¿no? Con el Kun Agüero a la cabeza. Ese desclasado del fútbol, que ahora trabaja para Milei y para Macri. Claramente. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo grande. 10:57 minutos. Querido Rulito, primero felicitaciones. Bien, ¿estás contento con el triunfo de Boquita? Sí, la verdad que sí. Bien, lo dieron vuelta fácil, ¿no? No lo vi, el partido no vi nada, Un primer tiempo terrible que podría haber terminado 2 o 3-0 a favor de San Lorenzo, si San Lorenzo tuviera delantero. Sí, hizo un gol de penal. O con suplentes, igual San Lorenzo también, ¿no? Sí, era un partido de suplentes de uno y de otro. Boca también no fue con el equipo titular, ¿no? No. Imagínate, viste lo que son los titulares de San Lorenzo. Un medio campo que era... Creo que era medio campo, porque se paraban en el medio lo que puso, pero... ¿Lo que puso quién? El técnico. Puso todas las nuevas figuras de Boca. Figuritas, eran figuritas. Juan mandó mensaje, dice que le robaron la billetera ayer en la cancha. No sé qué pasó. A Juan González. Parece que le robaron algo, dice. Le robaron la suerte. Pasa San Lorenzo hace rato. Y después en el segundo tiempo hizo 3 cambios en el entretiempo y ya era otro equipo. Ya era otro equipo Boca. Bien. Puso medio campo, puso Cristian Medina, ya era otra cosa. Ya era otra cosa. ¿Qué tenemos para el día de hoy, querido Rulito? Vamos a hablar un poquito, vamos a utilizar un poco de incorrección política en la economía. Me gusta. Las retenciones, ¿sirven para algo las retenciones? Vino on fire. Pero on fire. ¿Qué 2008? ¿Qué es esta Eso discusión? se pasó porque estuvo en C5N, Además, C5N, la rompiste toda en C5N. Che, mucha revolución. Sí, olvidate. Sí, la verdad me sorprendió. Muy fachero saliste de Muy churro. Muy fachero. Salvo mis hijos, porque vinieron a una reunión y me dije, che, me voy porque tengo que ir. No le había avisado a nadie. Es un rockstar.
Es horror. Sí, Bueno, mucho rebote tú. vamos a hablar entonces de las retenciones. Vamos a hablar de las retenciones, sí, señor. Bueno, en un ratito estaremos con Jorge Retención hablando. y precio de los alimentos, fundamentalmente, que es uno de los temas más delicados de la economía en este momento. Las retenciones la puso Bacena en el gobierno de Onganía, ¿o no? Creo que arrancan ahí. Sí, Arrancan ahí, ¿no? Bien, claramente la historia de la... El mismo gobierno que creó las obras sociales, ¿no? El mismo gobierno que creó las obras sociales. Bueno, vos decís el mismo gobierno que creó el PAMI, no. ¿El PAMI lo creó Manrique o no? El Manrique, claro, hay que repasar todo eso, Sí, ¿no? vos decís que todo lo de la libertad, no, la libertadora, no. No, Bueno. eso ya no era la Libertadora. Manrique sí, aviación naval de la libertadora. Bueno, pero esas creaciones vienen después. Vienen después, El claro, Ongañato, vienen después. Hablando de obras sociales, Dani, después te voy a contar qué va a pasar con las intervenciones que está decretando una tras otra el gobierno de la Libertad Avanza, de las Muy obras bien. sociales. Y Eduardo Aníbal Fabregat hablará de de uno de los más churros entre los churros. El señor Alain Delon, que pasó a otro plano astral. Mucha facha y mucho facho. Mucho facho, sí. No sé, también. Muy fachero en varios sentidos. En España le dirán muy facha. Muy facha. Muy facha, Sí. muy facha. Con la operación técnica de nuestro fachero, porque nosotros al Mundial de Fachero vamos. Nuestro Delon. Nuestro Delon. Sí. Es nuestro Delon. Si a una persona que se levanta y todos los días de su vida usa camisa, Camisa, además le queda bien. Le queda bien. Mucha elegancia. Y Mirá demás. el jopo que tiene. No, el Hopo tarda como 45 minutos en peinarse. ¿eh? Por eso, sí. Es natural. Sí, es natural. El que tiene facha. El que tiene facha hace lo que quiere. Lucas Román y Ariel Pinos en la producción, la coordinación del doctor Guillermo Bray. Vamos a una pequeña tanda, en minutos nada más, y ya volvemos. Siempre soy con Daniel Tonietti. AM530. Somos Radio. En el CUI tenés 25 idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos presenciales y por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 53 3000. Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo, porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día tiene grandes beneficios. 50% de descuento en el Teatro Roma, talleres y cursos culturales gratuitos y más de 40 disciplinas en los polideportivos y natatorios municipales. Ingresá en www.mda.gov.ar y conoce todas las actividades y promociones a las que podés acceder. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. ¿Qué es para vos bienestar? Para vos es que vivas consciente de tu alimentación, tu movimiento y tus buenas relaciones. Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida, para vos y para tus afectos. Eso es bienestar integral, físico y emocional. OSDE, junto a vos a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.com.ar. Registro Nacional de Agentes de Seguro 40800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6.408.1. Tarifa de comunicación 0810-555-6733. Nuestra web o contacto @voz.com.ar. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
Un recelú es una reidea. En Fervi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá a fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con 1 año de garantía. Fervi, chequeado, reacondicionado, garantizado. R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Beso a la universidad. Nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. Siempre soy. Una película llamada Los Aventureros. Cantaba porque era Delon, ¿no? Como en varias de sus películas, bueno, pero era Delon. Por eso, era un tipo que, o sea, busca con esa jeta podía hacer lo que se le cantara. Y la de Ricardo Darín. Para el final. No sea malo, no. No, justo hoy. No. Justo hoy. Delon, ¿qué era? En Los Aventureros se moría Delon. Yo recuerdo a mi madre diciendo siempre, Delon siempre muere en las películas. Sí, no saqué la cuenta porque la verdad que filmó más de 100 películas, pero es probable que haya muerto en muchas de las películas, estableciendo una suerte de regla. Ibas a ver una de Alain Delon y al final se iba a morir. Una suerte de destino trágico para un tipo que nació con una cara que no le auguraba un destino trágico. Hay un hermoso contraste en la vida de Delon. Delon fue un tipo que se movió. ¿Por qué hizo tan bien de mafioso en Borsalino, que es una de sus grandes películas con Belmondo? Y porque el tipo andaba por los bajos fondos, porque el tipo se relacionó con esa runfla y respetó a esa runfla y el código de silencio y la mafia y toda esa pelota. De hecho, estuvo involucrado, ¿no? Como sospechoso de un crimen, creo que a fines de la década del 60, de un colaborador de él. Sí. Que había muerto y él le había dejado una carta, la víctima, diciendo, si me pasa algo, búsquenlo a Alain Delon. Búsquenlo, puso en la lista de los que... Claro. Alain Delon. Bueno, de hecho... era un runfla. Cuando estuvo en el ejército, porque sirvió en el ejército francés, fue castigado varias veces. De hecho, se choreó un jeep en una vuelta y esto le valió otro castigo y la expulsión final del ejército. Era un tipo de costumbres que si no hubiera elegido la actuación, quizás lo hubieran terminado depositando en la cárcel. Voy a salir en defensa de... Yo con esa facha... Pero claro, es un tipo que se podía permitir cualquier cosa. De hecho, lo terminan descubriendo y los grandes directores europeos, hablamos hace un rato de la significación de Alain Delon en el cine europeo. El primer prejuicio, obviamente, lo ves y dices, este es un cari lindo, no, con la cara nomás le va a alcanzar para abrirse paso, ni se va a preocupar en aprender a actuar. Pero si laburó con Luchino Visconti y con Godard y con Antonioni, entre varios de los grandes nombres que lo buscaron, de la época de oro del cine autor. Los tipos veían algo en Delon que no era solamente su cara de ángel. Cortaba tickets también, ¿no? Además cortaba tickets porque las chicas iban a ver las películas de Delon
Delon y los pibes iban arrastrados por las chicas a odiarlo. No, a admirarlo también un poquito. ¿Tuvo parejas famosas? Tuvo incontables. Mira. Incontables. Bueno, ayer era picaflor. Era un poco. Por decirlo de manera elegante, era bastante. Voy a decir otra cosa a favor de Alan, que ya no está en este plano astral. Yo, si tuviera la facha de León, también sería un poco picaflor. Sí, pero claro. ¿No? Los grandes romances. ¿no? Sí, Romy Schneider fue el romance más publicitado, se conoció en una filmación, obviamente, y eran como una pareja perfecta, porque Romy Schneider, recordemos, era una mujer bellísima. Entonces tenías a los dos más bellos del cine europeo, que además eran pareja y se llevaban bien. Había mucho de marketing. No sé si no hubo un tentempié con Brigitte Bardot. No, Brigitte Bardot lo saludó bueno, ayer en las redes, dijo que, bueno, o sea, lo pintó de cuerpo entero como uno de sus grandes hombres. Digo, mira, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Un tal Brigitte Bardot, diría el Indio Solari. Los equipos grandes, ¿no? Sí. Pero más allá de todo esto que le suma capas de frivolidad al tipo, el tipo hizo grandes películas, bueno, decíamos de Borsalino y Arde París y El Sol Rojo, digo, es un tipo que más allá de todo lo que se puede decir desde el prejuicio, demostró estar hecho para la gran pantalla. Le llegaron premios de toda clase, los premios honorarios en su vejez, una vejez muy complicada, porque es un tipo que se manifiesta acérrimo defensor de Le Pen, ¿no? Y un tipo que históricamente siempre fue un republicano, ¿no? Acompañó a De Gaulle, a quien conoció, a Chirac, a Sarkozy, era amigo personal de Jean-Marie Le Pen, y es votante del Frente Nacional de Marine Le Pen. Sí. Y un tipo, hablamos hace un ratito fuera del aire, Dani, un tipo misógino y poco respetuoso con las mujeres. Bueno, recordemos que estamos hablando de uno de los tipos más hermosos del mundo en una era machista y misógina, o sea, para entender el contexto, no para disculparlo, no para justificarlo. Un hombre pero casi que no podía ser de otra manera, Alain Delon. Bien, a ver, vino acá a la Argentina. Sí. Vino varias veces a la Argentina, entre otras cosas tenía una relación personal, de amistad, de gran amistad con Carlos Alberto Monzón, a quien se habían conocido en las veladas boxísticas de París, entre otras cuestiones. Había una amistad, evidentemente, bueno, alguna salida nocturna, probablemente, la dinámica de las cosas. La dinámica de las cosas, alguna salida nocturna, y cuando Carlos Monzón estaba en prisión, detenido, preso por la muerte de su mujer Alicia Muñiz, tuvo un gesto de amistad, ¿no? de ir a visitarlo a la cárcel, en la cárcel de Las Flores, en la provincia de Santa Fe, cuando gobernaba en aquel momento otro héroe deportivo de aquella época, Carlos Alberto Reutemann. ¿Y sabés de quién también fue muy amigo Alain Delon? De nuestra Gra Borges. Digo, yo he visto las fotografías de Alain Delon con Graciela Borges en una situación de mucha amistad. De mucha cercanía. Cercanía, bueno, coincidieron en festivales, Alain Delon vino mucho acá, Gra Borges ha girado por todo el mundo y también tenía una relación de mucho respeto. Deja una filmografía gigante, deja imágenes, la imagen del tipo en el samurái con ese perramus, el típico impermeable, y el sombrero de ala ancha, esa dupla genial con Belmondo en Borsalino, y una de sus últimas apariciones en pantalla, ya medio en el terreno de la parodia, porque uno de sus últimos trabajos es como Julio César en una película Asterix, ¿no? de carne y hueso de Asterix, ¿no? Un poco del tipo que ya está absolutamente de vuelta de todo. O como lo despidió ayer el presidente de Francia, el señor Emmanuel Macron, que lo llamó sin ambages, sin ningún tipo de eufemismo, lo que realmente fue el señor Alain Delon, un monumento francés. 11:13, arrancamos con Alain Delon cantando, ¿no? Leticia. ¿Esto es Alain Delon cantando, no? A ver, esto que está sonando, sí. Leticia, je ne savais pas. Medio ladri, ¿eh?
Y sí. Fraseo, ¿no? Pero era Lende, medio ladre, ¿no? Era Lende, no. Era Alain Delon, ¿no? Medio como soy Alain Delon. Y ahora voy a correr autos. Sí, señor, ¿cuál quiere correr? Un Williams. Sí, y ahora voy a hacer parapente. ¿Para hizo un programa de radio Alain Delon? Alain Delon. Y debe venir. Averigua. Bueno, esto me lleva a Arturo Puig cantando. 3, 2, 1, suena. El hombre que estás esperando, ese que te roba el alma, ponelo más fuerte, por favor. ese que vives callando. Vos, para vos que pensabas que no había cosas peores que el gobierno de Milei, escucha. Arturo Puig. Ese a quien le has dado. ¿Qué hablan? ¿Medio gallego la pronunciación? Sí, porque había que buscar todo el mercado posible. A ver. Mi amor es un amor de Dios. Yo Una época donde cualquiera cantaba, ¿no? Sí. Sigue habiendo ¿No? una época. ¿Qué, tenemos más galancitos? Tenemos a Ricardo Darín Estaba estudiando desde cantando. la vez, en la barra. Me parece que estás sola. ¿Está hablando? O tu compañero se quedó dormido en algún lado. Porque es un rato largo que fumás con la mirada clavada en esas luces. Esto lo prescribió, ¿no? No, por favor. Hay fiscales escuchando. No malinterpretes. Yo también estoy solo. Y me pareció que quizá nos podamos ayudar. Encontremos una forma de conocernos. Y tal vez no tengas que decirle nunca más a nadie. Déjame sola. ¿Te parece? Es un choreo. Pero si no te conozco. Quiso ser una especie de Leonardo Fabio, pero no hay caso. En una de esas te resultó agradable o distinto u oportuno. Uno nunca sabe. Un disco se editó en vinilo, ¿eh? Lo que es, ¿Y cuándo canta? cuando canta. No canta. Está recitando. Está bien. Hola, ¿qué tal? 11 y 16 minutos. Estamos aquí, estamos hasta el mediodía en Siempre es Hoy. Momento de que Jorge autopercibido Enzo Duarte haga su columna, compañero. Daniel Carlos, querido, vos viste que la semana pasada empezaron una serie de intervenciones a obras sociales sindicales, unas muy grande y otras muy pequeñas. Entonces estuve averiguando un poco a ver hacia dónde va esto, desde la gestión Javier Gerardo Milei, desde la Superintendencia de Servicios de Salud. Y tengo dos respuestas. Una buena y una mala. No sé. No, primero la buena. Las dos malas. Me dicen que no hay un plan único, sino que hay dos planes. Para las obras sociales chicas es uno, para la otra es otro. Respecto de la primera intervención, que es la que ya está efectiva porque ya se publicó en el boletín oficial, las otras dos todavía faltan y parece que van a ser 5 en total. Respecto de la que ya se publicó en el boletín oficial, que es la de Osprera, es la obra social, la tercera obra social más importante del país por cantidad de afiliados. Me dicen que el plan es parecido al que tuvo el macrismo con el SOMU. No sé si ustedes se acuerdan. Sí. El primer sindicato intervenido por el macrismo, que en la práctica sirvió de base para hacer la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires de Gladys González, que lo intervinieron, se quedaron con el sindicato, hicieron caja, por decirlo de alguna manera, hicieron base, financiaron de ahí una campaña electoral. Me dicen que lo metieron en cana al Caballo Suárez. Lo metieron en cana al Caballo Suárez un tiempo largo, sí. Se quedaron con el sindicato un tiempo largo, casi 2 años y medio. Cuenta la leyenda que a Caballo Suárez le dieron domiciliaria y como lo trataban mal en la casa quiso volver a la cárcel. Desconozco. Esa es la leyenda, ¿eh? Desconozco, sí. No, desconozco. Dice que le dieron domiciliaria. En uno de los tramos de domiciliaria lo visité. Y no estaba con la familia. No estaba con la familia. Así que eso no puede haber sido. No puede haber sido. Bueno, esto me parece una novedad. Es la primera vez que desde el gobierno dicen nos vamos a quedar, se van a quedar en la... Vos decís que está buscando recursos, caja... Para hacer campaña 2025. Sin embargo, hay otro plan para las más pequeñas. Ya intervinieron 2, me dicen que van a ser 5. Por los recursos, a ver, ¿para hacer campaña en términos narrativos o por los recursos, por la crocante? Por la crocante. Por la crocante. Por la crocante, básicamente. La crocante está garantizada de alguna manera la campaña nacional con los fondos de la CIDE. Con los 100 palos de la CIDE, ¿no? Con eso haces una linda campaña. Con eso haces una campaña, pero tenés que
hacer en todo el territorio nacional y me parece que esto los ayuda para hacer pie en algunos lugares. De las otras obras sociales que están interviniendo, que son más pequeñas y ahí ya la cuestión es distinta, me dicen que van directamente a cerrarlas. La intención es normalizarlas a su entender y cerrarlas. Ahí, por ejemplo, hay dos que ya la semana pasada salió la resolución de la superintendencia y que esta semana dicen que sale por DNU la intervención formal, que son la de ladrilleros y ladrilleros a máquina. Cuando te pones a hablar con la gente que está pensando eso, te dicen, estas obras sociales funcionan básicamente por monotributistas sociales. Entonces lo que tenemos que hacer es normalizar el padrón, pasárselo a otra gente, a obras sociales que funcionen y cerrarlas, bajar directamente lo que se llama el reno, que es la capacidad de interceder en el mercado de salud. En una me dicen que hay 2% de afiliados del sindicato, 4% de monotributistas y el resto del 94% monotributistas sociales. Lo que desde el gobierno entienden que es una manera de quedarse con los recursos, porque los monotributistas sociales básicamente no usan la obra social, de hecho probablemente ni siquiera sepan que la tienen. Y además ahí va a haber que prestar atención a otra cosa, probablemente esos padrones puedan llegar a una obra social más grande que los adquiera, por decirlo de alguna manera, con dirigentes cercanos al gobierno que tienen obras sociales potentes. Bueno, a ver que seguirlo, a ver quién se queda con esos afiliados. Porque te pregunto algo que subyace a lo que estás diciendo. ¿Hay demasiadas organizaciones sindicales en la Argentina, teniendo en cuenta que por actividad se superponen diferentes organizaciones sindicales? Digo, en la misma dependencia vos tenés delegado UPCN, de ANSES, después tenés delegado de otros sindicatos que son específicos, y básicamente son los mismos trabajadores en el mismo lugar, con la misma función, con el mismo empleador. No puede que pase eso, pasa por caso también en los medios de comunicación, cuando vos ves que tenés, por un lado, no sé, llamémoslo, la televisión, que tenés televisión, telecomunicaciones, prensa. Al final del día trabajan en el mismo ámbito, quizás hasta comparten funciones, no necesariamente las mismas, porque no todos hacen las mismas. Esto igual es obras sociales. Sí. Separamos obras sociales de sindicatos. Yo te diría que no, que eso no atomiza. Hay un tema que tiene que ver con la discusión del modelo sindical argentino, que es parte del debate que vamos a tener esta semana, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. El modelo sindical argentino garantiza que haya un solo sindicato, salvo en el Estado. Que ahí no rige el modelo sindical argentino porque la Corte Suprema medio que lo desreguló. Pero vos por rama de actividad tenés un solo sindicato que puede negociar colectivamente los derechos de los trabajadores. La práctica de lo que se llama la personería gremial. Si vos sos trabajador de alimentación, solo te puede representar el sindicato de alimentación colectivamente. ¿Qué quiere decir? Que puede negociar tu salario. Después puede haber otros sindicatos. Puede haber 10 sindicatos que compitan por esa representación. Pero el que puede firmar la paritaria es uno solo, que es el que tiene la personería, que tiene la lapicera, digamos. El que se puede sentar en la mesa. Bueno, eso es un tema de discusión sobre el modelo sindical argentino. La CTA, de hecho, se abre de la CGT. ¿Está un poquito atomizado, digamos, la capacidad de los trabajadores de sentarse? No, quizás lo que hay ahora, si querés, hay muchos movimientos en el mercado de trabajo. Quizás el mercado de trabajo está yendo a algún lado, pero está cambiando más rápidamente que la organización sindical que responde a esa dinámica. Te pregunto, por ejemplo, en el tema que nos compete a nosotros, digamos. Muchas veces son las telefónicas dueñas de medios de comunicación, son muy poderosas, son multinacionales, con una capacidad financiera, una capacidad de lobby, incidencia. Tienen que negociar con 3 sindicatos, ¿no? De hecho, hasta con 4, porque tenés ULVA, CIPREVA, SATSAI y FOETRA, para darte un ejemplo. O sea, para el patrón es mucho más fácil de alguna manera una discusión donde del otro lado de la mesa están atomizados que discutir con un sindicato que del otro lado tiene una fortaleza grande. Mira, es una gran discusión. No sé, caso... no sé, la metalmecánica y lo mecánico. ¿Cuánto hay ahí entre la UOM y ESMATA? Ya sé que se pelean, ¿eh? Sí. No te estoy negando la discusión. No, digo, es una gran discusión que además tiene su correlato en la discusión del modelo sindical entre la CTA y la CGT. Por ejemplo, ¿qué dice la CTA cuando se va de la CGT? Nosotros estamos en contra de este modelo sindical porque no permite libertad de afiliarnos al sindicato que querramos y poder representarlo. La CGT dice, no, nosotros defendemos el modelo sindical argentino, que es un solo sindicato puede firmar la paritaria.
El gobierno, este gobierno que quiere discutir el modelo sindical, dice, ustedes no le dan libertad a los trabajadores. Los trabajadores deberían afiliarse al sindicato que quieran y poder ser representados. Yo creo que eso termina debilitando, como vos decís, la discusión de los trabajadores. Y además hay un tema adicional que es el que se va a discutir ahora en diputados, es cómo se financia todo eso. Se pone en discusión el aporte solidario que tienen todos los trabajadores a los sindicatos. ¿Qué es el aporte solidario? El que te saca a vos el sindicato, si querés el 1%, 1,5%, porque usás el convenio colectivo de trabajo. En el gobierno te dicen eso es un choreo, es la caja del sindicato. Los sindicatos dicen no, es lo que nosotros gastamos para representarlos, porque por ejemplo alguien tiene que financiar el sindicato, si hay una movilización alguien tiene que financiarla, alguien tiene que financiar la gestión que hace el sindicato. Si nosotros no tenemos posibilidad de movilizarnos, de tener recursos para movilizarnos y contrarrestar a patronales que son cada vez más fuertes, no podemos de ninguna manera hacer contrapeso. Bueno, es buena parte de la discusión que ahora tenemos en el Congreso. Gracias, querido Jorge Autopercibido Enzo Duarte. 11:24. Ahí va. ¿Necesitas descansar, Rulo? Y sí, la verdad. ¿Fin de semana cómo estuvo, Rulito? Muy movido, sobre todo el domingo demasiado movido. Sobre todo el domingo. Sí. ¿A la noche o a...? Todo el día. Todo. Clásico en adelante. Está muy bien. Bueno, necesitas conocer Valle de los Ciervos en Tandil. Tenés que ir a Tandil, Rulo. ¿Tenés planificado ir a Tandil, no? Y sí, lo tengo ahí como una meta. Está en la gira de Rulo. Lo tengo pero sin fechas. O sea, bueno, que lo tengo ahí. cabañas completamente ubicadas en un terreno único de 25 hectáreas a pocos minutos del centro de Tandil. Arroyos, álamos, sauces, ciervos, liebres, llamas. Un entorno natural único. Paraíso. Muy buen desayuno. Ahí estuvo Eduardo Aníbal Fabregat. La pasaste muy bien. Lo recuerda mucho a Fabregat. Lo recuerda mucho. Lo recuerda mucho. Sí. Y además una persona muy creíble. Muy creíble. Muy creíble, ¿le crees a Fabregat? Sí, como ¿Hace cuánto se conoce usted, Página 12? 30, ¿no? ¿Compartieron reuniones de cierre, todo eso? Por supuesto. Seguimos compartiéndola, pero ya telefónicamente. Pero son 30 años por lo menos. Sí, claro. 30 años, muy bien. Bueno, vayan a Valle de los Ciervos, es ideal para ir en familia. Como siempre decimos, incluso pueden ir con su familia, con pareja. Con la propia. Que incluso puede ser con pareja o con amigos, claramente. Eso es familia, pareja o amigos. El lugar ideal, apto para todo público. Sí. Cabaña Valle de los Ciervos, en Tandil, vayan de nuestra parte. Se come rico, un desayuno es espectacular. Muy bien. Y tiene un descuento si mencionan que vienen de parte de Siempre Soy. No se olviden de solicitar el descuento. No se olviden de solicitar el descuento. Seguilos en Valle de los Ciervos en Instagram. Estudia idiomas para toda tu vida en el CUI. Inglés, francés. ¿Querés acercarte, saber a Lendelón? Francés. Italiano. Para cantar como Lendelón. Alemán, portugués, chino y coreano. Y muchos más idiomas. Curso de 2, 3, 4 meses por Zoom y presenciales. Centro Universitario de Idiomas, certificados y diplomas UBA. Precio especial para alumnos UBA. Universidades nacionales, no solo de la UBA. Y en nivel 1 inicial. Últimas vacantes, inscribite en www.cuy.edu.ar o si no podés llamar al 53 3000. I want to add something to what the President said, specifically on the property rights and the defense of property rights that we have been emphasizing in connection with the enfasado, dice, ¿no? Enfasado. Pues un inglés de las sierras. Un inglés. Claro. Bueno, dicho sea de paso, últimos consejos que les doy. Último consejo que le doy. Nani Cocina Armenia, Gurruchaga, esquina Jufré, de martes a sábado, o sea, hoy está cerrado, no vayas, o de martes a domingo a la noche. O al mediodía. Restaurante de cocina armenia tradicional, también está abierto a la merienda, elaboración artesanal, un espacio para compartir la comida típica armenia, la cultura y la amistad. Lo pueden seguir en las redes sociales en @nani cocina armenia. Rulo, mi amigo Rulo. Querido
Tremendo rulito de la gente, te escuchamos. Bueno, a ver, el tema de las retenciones sobre las exportaciones. Primero vamos a la teoría. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué dicen los defensores de las retenciones? Los que reclaman que existan retenciones. Dice, bueno, si vos le pones retenciones a las exportaciones, entonces quiere decir que el tipo que produce, cuando exporta y consigue un determinado valor, si le pones las retenciones, eso le baja el valor. Entonces al mercado interno no va a vender al valor de exportación, va a tener que vender a un valor menor, ¿se entiende? Así yo exporto al tipo de cambio, lo que me resulta 1.000 pesos mi producto. Si me ponen un 20% de exportación, me lo bajan a 800. Si no tuviera la exportación, yo si exporto a 1.000, al mercado interno le cobro 1.000. Si tengo retenciones, al exportar me quedan 800 neto, entonces al mercado interno voy a tener 800. Pero esto dice la teoría. Siempre se argumentó así. ¿Qué es lo que pasa en la economía argentina en este caso? Primero, un defecto de estructura. Generalmente, el gran exportador, además, es el que tiene el control del mercado interno. Es decir, es exportador del producto, con ventaja sobre el resto, pero además es dominante en el mercado interno, en su oferta al mercado interno. Entonces, lo que sucede es que el tipo exporta, supongamos que exporta y tiene que pagar las cosas como corresponde, que declara todo, y es de esos 1.000 pesos que le baja 800, pero cuando vende al mercado interno, vende el precio que se le canta porque es el dueño del mercado, y los controles son más bien flojitos cuando existen los controles. Ahora ni siquiera existen controles. Entonces, si el tipo pagó retenciones, lo que va a hacer en el mercado interno, lo más probable, y es lo que sucede en la práctica, termina haciendo más caro el precio, porque lo que quiere es recuperar la ventaja. No va a dejar de exportar, porque en la exportación tiene su negocio y aparte le viene bien tener un ingreso en dólares. No va a dejar de exportar por venderle más caro al mercado interno, pero la parte que tiene asignada al mercado interno la va a vender más caro. Y en todo caso lo que pasa es la otra, digamos, si un poco buscamos retorcer un poco la cosa, pero también con hechos prácticos que lo demuestran. Lo que puede ser es que baje el precio interno, pero baje el precio interno a un nivel donde la competencia no pueda hacerle sombra, no pueda sacarle productos. Es lo que se llama dumping de precio. Un precio más bajo para hacer desaparecer a la competencia, y entonces si una vez que se hace dominante, te pongo el precio que quiero en el mercado interno y encima te exijo que me quites las retenciones. Es decir, es una herramienta que en general funciona como una herramienta política de los propios monopolios. El tema porque, digamos, no pagan un costo porque el costo que le baja se lo hacen pagar los otros, ya sea al insumo que compran, como ocurre con los cereales, con los granos, o al mercado si el tipo es dueño de los mercados. Y en algunos casos, como en este tipo de productos agrícolas, pasan las dos cosas. Con el trigo o cualquier otro producto que derive en harinas, las harinas, no por ponerle exportaciones, bajan los precios. Al contrario, el tipo es el mismo, porque el exportador, el molino harinero, es el mismo que exporta, que además le mete al mercado interno. Entonces, tiene un control absoluto sobre eso y además la posibilidad, como ocurre en Argentina, de traspasarle el costo de la exportación al productor. ¿Cómo hacen estos? Es decir, porque el tipo dice, a mí me ponen un 20%, bajo el precio 20%. El precio sombra que le pago al productor es el precio con una disminución del 20%. Este es el precio del mercado internacional, te bajo 20, lo transformo en peso, a vos te pago esto. Entonces te bajé el precio del 20%. ¿Qué hice con el trigo o el maíz que te compré? Y la mitad la mando para afuera en la exportación y la mitad la mando para el mercado de adentro. Me vas a devolver el 20% del mercado de adentro porque lo que mandaste al mercado de adentro no paga retenciones. No, ya está, el precio te lo bajé en función de las retenciones. Entonces ahí hay una diferencia donde en realidad, y eso no va a pagar después, digamos, cuando liquida el exportador, liquida sobre lo que exportó, no sobre el total de la harina que compró, con lo cual de esa renta que surge del pago de las retenciones, que en realidad pagó el productor, la mitad es para el Estado y la mitad es para el exportador.
El tipo es una ganancia extra que tiene con eso. O sea, se quedó con una parte de la cadena de valor. Exactamente. Con una parte del impuesto, porque le redujo, porque digo, yo soy agente de retención del impuesto que paga el productor. Entonces, con esto, inclusive, si vos lo miras políticamente, tenés un quilombo entre el Estado y el productor por algo que el productor pagó, pero que el Estado no cobró. Entonces, eso termina siendo las retenciones. Y esto lo digo y lo subrayo porque parece que es absurdo o una contradicción. Las retenciones terminan siendo un gran negocio para los exportadores. En este caso, en el caso de los cereales. Y fundamentalmente el tema de los cereales que se transforman en harina, que es un producto masivo de consumo. Estamos en una trampa, Rulo. Entonces. Estamos en una trampa. Con retenciones o sin retenciones siempre ganan los mismos. Exactamente, es un problema y el mercado no se beneficia en nada, el precio no se beneficia en nada. ¿Cuál es la clave de estas cosas? Porque estamos hablando de productos en general alimenticios. Ahora hay una discusión en este momento con el tema de la leche, que está en el mismo sentido de lo que estoy explicando. Si se le quitan las retenciones a la leche y esto va a aumentar el precio. No, el problema no es ese. El problema es que vos le quitas las retenciones, pero el problema no es de precio. El precio es que está favoreciendo tanto las exportaciones que es muy probable que la gran producción de leche se vaya a leche en polvo para exportarla y le quite materia prima a la producción de leche para el mercado interno, que está recontra deprimido. Fíjense lo que pasó con la leche. Hubo retenciones todo este tiempo. La leche está a 1.500 mangos el litro, 1.490. Si vos mirás la lista de los supermercados, la leche de primera marca, que no la nombramos porque es la serenísima, pero el sachet está a 1.490 mangos. Si vas a la segunda marca, está a 1.290. Cualquiera de los dos está arriba de $1. Te iba a decir eso, arriba de $1. Y del dólar que quiera. Sí. Del dólar de exportación, ni que hablar, 900 y pico de mango. Casi 1,5. Claro. Y eso con retenciones. O sea, ¿y el problema cuál es? ¿La retención? No, el problema es ¿quién determina el precio interno? Entonces, si ahí tenés monopolio, el que determina el precio interno es el monopolio, no es las retenciones, no es la política tributaria sobre las exportaciones. Y ahí tenés un problema grave. Y ahora, con el tema de todavía los incentivos que hay para exportar, porque cuando se exporta leche, digo esto porque lo damos por sabido, pero no todo el mundo tiene por qué saberlo. Cuando se exporta, lo que se exporta es leche en polvo. Vos la leche la haces leche en polvo y entonces eso es lo que exportas. Claro. El producto exportable es la leche en polvo. Pero es la misma materia prima de la leche que le ordeñás a la vaca. No hay otra. Entonces, si gran parte de ese negocio se va a ir para allá, le vas a quitar materia prima a la leche para el mercado interno. Con lo cual, ahí sí es probable que aumente el precio todavía, porque aumenta por una cuestión de escasez del producto, aunque estamos igual que la carne. Ustedes fíjense que estamos en un momento en que carne y leche están en los consumos más bajos de la historia. Más bajos de la historia, por lo menos desde que se toman las estadísticas. Y no sé, hace 200 años, pero en los últimos 30, 50 años estamos en los niveles más bajos de consumo. Y por eso digo que es un problema serio, porque estamos discutiendo retenciones y nos estamos confundiendo de dónde hay que apuntar para resolver el tema. El tema son los monopolios que tenemos en cada uno de estos sectores. ¿Que las retenciones no son necesarias o está diciendo que las retenciones no son suficientes? No, digo que no son necesarias. Es decir, que te está lo digo en criollo, sí. Es decir, te está armando un quilombo del cual no tenés ningún beneficio. Si te vas a pelear con los grandes, peleate por algo que valga la pena. Por ponerle cupos a la exportación, si no puedes exportar más de esto porque necesito que me reserves una cantidad de producción para el mercado interno. Peleate porque le vas a hacer un control de precio o decís, bueno, vos querés exportar, vos querés que te saque las retenciones, bueno, sentémonos y armemos una mesa en la cual se determina en esta mesa cómo se fija el precio interno de este producto. Pues a mí me interesa el precio para el mercado interno, porque son productos esenciales, son productos alimenticios que hoy pasan por ser un tema clave en uno de los mayores problemas que está teniendo la economía argentina, que es el tema de la pobreza y el hambre. Porque ahora llegamos a eso, porque cuando no teníamos este problema, decir, ¿para qué vas a hacer tanto despelote por este tema? Hoy sí, hoy tenés que hacer un problema con eso. Ya que no te puedo romper el monopolio, lo ideal sería quitarle el monopolio.
tener una intervención del mercado con una empresa por lo menos comercializadora que digamos, acá tengo la empresa que compra y vende al mercado interno, entonces garantiza un precio. Acá está la empresa que controla o es testigo del precio al que vos vas a exportar. Bueno, todo esto se podría haber hecho, no se hizo. Es muy difícil hacerlo de un momento para el otro, habrá que pensarlo a futuro, pero lo que sí se puede hacer es que tener una intervención inteligente en ese tema, que las retenciones en la exportación no son una medida inteligente, lo que estoy planteando es eso. Debería ser un mecanismo de negociación con los monopolios para reconocer que existen los monopolios en principio y para decir, si vos sos el que define el precio, nos vamos a sentar y lo vamos a definir juntos, el precio con otros sectores también interesados que pueden participar de esa mesa. Pero, digamos, nos estamos utilizando una figura que usa mucho acá nuestro conductor Daniel Toñetti. Nos estamos comiendo un caramelo de madera con el tema de las retenciones. No es la solución. Por eso es tan fácil de que le peguen al tema de las retenciones. Sí, el problema son los monopolios y la formación de precios. Si nos metemos ahí me parece que vamos a estar acertando por lo menos dónde está el conflicto y ahí discutiremos cuáles son las mejores medidas. Bien, a propósito, porque marida muy bien con tu columna, querido Rulo, me pasan acá las ofertas de ECAS, que pueden ir a los diferentes locales de @somosecas. Estuve en ECAS el sábado. ¿Estuviste el sábado en ECAS? ¿En cuál? ¿El de Serrano? No, en el de Díaz Vélez. El de Díaz Vélez. Bueno. Saludo a Dani, quien me atendió maravillosamente. Maravillosamente. Bueno, los precios son muy buenos, la calidad es excelente, realmente, y van de nuestra parte, además van a tener algún tipo de atención. Próximamente, cuando venga el calorcito, ya dentro de algunas semanas, vamos a hacer una transmisión seguramente del local de Serrano, donde nos tratan tan bien a nosotros y fundamentalmente a los oyentes, porque siempre hay una comidita, siempre hay una facturita, hay mate y demás. El local de ECAS de Serrano está repleto de mercadería, muy bueno, ya hay lácteos, hay un montón de productos muy pero muy buenos y los precios son imbatibles. Mirá, 3 paquetes de espinaca, 1.200 pesos, 2 paquetes de acelga, 1.500 pesos, 1 kilo de zapallitos, 900 pesos, el kilo de mandarina, 500 pesos. Realmente los precios son muy pero muy buenos productos. Bueno, y la calidad es buena. El tema es que estás comprando un producto a un precio justo, y además la calidad es muy buena. Yo me llevé mandarina, tenía muy poco ya, porque se habían vendido todo. Muy bueno, muy bueno. Van de nuestra parte, Almagro, en Avenida de Díaz Vélez al 3700. Ahí estuve. En Villa Crespo, en Serrano 461, en Montegrande, en Arana 293, y también tienen afuera la especulación, Somos ECAS y demás, y además se puede pedir compras mayoristas o comunitarias. Hay un teléfono ahí. Bueno, van a las redes sociales de ECAS y ahí se informan absolutamente. Hace rato que no meten un asadazo, ¿no? Estamos esperando el asadazo o el corderazo. Corderazo. Asadazo. Vos compraste cordero, ¿no, Silvio? ¿No? Me parece, ¿no? Yo compré uno. ¿Habías comprado cordero? ¿Cómo quedaste? Bien. Buenísimo. Espectacular. Perfecto. Un cordero patagónico, orgánico, rico. Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias a los amigos de ECAS. Ya volvemos, dale. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Siempre soy con Daniel Toñetti. Somos Radio AM530. Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y sale a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo, porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día tiene grandes beneficios. 50% de descuento en el Teatro Roma, talleres y cursos culturales gratuitos y más de 40 disciplinas en los polideportivos y natatorios municipales. Ingresá en www.mda.gov.ar y conoce todas las actividades y promociones a las que podés acceder. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi.
Ahora podés tener Movistar con todo, con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más, porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar. Aprende inglés en el CUI y amplía tus oportunidades. Cursos presenciales y por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 53 3000. Se viene el primer Congreso de Educación de San Martín del 22 al 24 de agosto en el Complejo Cultural Plaza. Hasta el 7 de junio podés enviar tu propuesta para participar de las mesas y contar tu experiencia. Más info en sanmartin.gov.ar. Primer Congreso de Educación en San Martín. Identidad, desafíos y futuro. Te esperamos. Municipalidad de San Martín. Las tardes de la 530 traen todo lo que necesitas. A las 12 mejoramos el almuerzo con Bonavita en la 530. A las 14 comienza La Tarde con Carlos Polimeni, un espacio ideal para estirar la sobremesa. A las 16, Pablo Caruso invita a que vuelvan las ideas, pensar más allá de las frases hechas. A las 18 llega la hora del retorno y Andrea Recupero le da aire a La Vuelta Completa. Está en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio. Siempre Soy. Subimos la antena. Compañero, tengo una invitación para hacerle. A ver, ¿qué suele suceder cuando pones esta clase de canciones de Charly García? ¿Se agita la pista de baile o no? Sí. ¿No? Bueno, les quiero invitar el 21 de septiembre. Voy a estar encarnando en DJ Puesto
para las fiestas de ¿Es tu nombre artístico? Es mi nombre DJ Puesto. Exactamente. La gente del Circódromo está armando estas fiestas. Hacemos una combineta para hacer fiestas DeLorean, ya que no podés corregir el pasado, por lo menos te queda la posibilidad de bailarlo. Bailar de los 80 a los 90, buena música, sin grasada, sin berretada, sin trencito, ni carnaval carioca, nada. Pregunto, ¿vas a pasar cumbia? No, señor. Bien. No, señor. Bueno, entren al sitio del Circódromo en Instagram, Circódromo, porque si les tiro el WhatsApp para las entradas anticipadas, un quilombo. @Circódromo, ahí van a encontrar el flyer con toda la data. 21 de septiembre para cuarentones, cuarentonas, cincuentonas que todavía quieran bailar, vengan a la fiesta de Loria. Gracias. Vamos a saludar a Pablo Perazzi, secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires, FEDUBA. Pablo, buenos días. Daniel Toniti te saluda. ¿Cómo estás? Daniel, equipo, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por atendernos, Pablo. ¿Cómo está el conflicto docente, salarial de los docentes universitarios, Pablo? Bueno, estamos nuevamente encendiendo motores de cara a lo que va a ser, creemos, una nueva contundente marcha nacional universitaria que creemos que se va a dar en la segunda semana de septiembre, así que mañana y pasado estamos con paro total, es decir, sin concurrencia a los lugares de trabajo en todas las universidades nacionales del país, porque confluyen las federaciones de docentes y de no docentes universitarios en la misma medida. Así que, y jueves y viernes de esta semana estamos avanzando también en la realización de clases públicas en espacios abiertos, en las puertas de las facultades, ¿no? Como para volver a generar ese clima que supimos conseguir en el primer cuatrimestre y que derivó en la marcha del 23 de abril, que estimo que todos los que estuvieron, los que están en el equipo ahí en el estudio han participado, así que estamos también volviendo a convocar no solo a la comunidad universitaria, sino a los graduados, a las familias, a todos los que genuinamente participaron de aquella marcha. Bueno, ahora en una nueva marcha que va a ocurrir la segunda semana de septiembre, así que así estamos. Y después en términos salariales, bueno, es más o menos conocido, o quizás no tanto, pero porque parece que con el tema de los gastos de funcionamiento se le dio un principio de solución, nada más lejos de ello. Nosotros llevamos un atraso salarial entre el 40 y el 50%, que es equivalente a lo mismo que perdimos durante el gobierno de Macri, es decir, en 4 años, es decir, en 8 meses estamos perdiendo lo que perdimos en 4 años. Bien, estamos hablando con Pablo Perazzi. ¿Vos imaginás que esta movilización que tienen planificada la comunidad educativa universitaria puede tener el impacto político que tuvo la movilización de abril? Mira, a ver, primero lo que tiene que tener, que es lo que nosotros primero esperamos, es que la comunidad universitaria vuelva a levantar la moral y vuelva a hacerse cargo de lo importante que es dentro del conjunto de la sociedad argentina. Luego, sí, entendemos que como lo tuvo en su momento, porque inmediatamente después de la marcha del 23 de abril, el gobierno resolvió convocar a los sectores que 2 días antes estaban siendo profundamente agredidos, es decir, a la comunidad universitaria. Así que sí, entendemos que va a tener un efecto político. Ahora, ¿en qué va a derivar eso? No lo sabemos. La semana pasada, no recuerdo si jueves o viernes, se sancionó, hubo una media sanción de ampliación del presupuesto universitario y circuló la posibilidad de que si lo aprueba la Cámara Alta, el gobierno lo vete, es decir, que vete ese aumento presupuestario. Así que estamos en un tire y afloje, pero por eso nosotros apostamos muchísimo a esa marcha, porque esa marcha, digamos, le significó un impacto, un golpe fuerte al gobierno, tal vez el primero en estos 8 meses. La última pregunta, Pablo, ¿cuál es la postura que están teniendo los rectores que en la marcha de abril acompañaron?
Mira, digamos, el Consejo Interuniversitario Nacional, que es la institución que reúne a los rectores, no es homogéneo, no es monolítico, tiene sus distintas líneas internas, pero hay algo que los mancomuna y es la brutal agresión que el gobierno de Milei está ejerciendo sobre todo el sistema público universitario y un ahogo presupuestario que está llevando a algunas universidades o algunas unidades académicas de esas universidades a afrontar con gastos propios lo que debería solventar el Estado Nacional. Pablo, te agradecemos mucho. La fecha de la movilización sería ¿cuándo? Sería la segunda semana de septiembre. No queremos poner una fecha, un día, porque bueno, eso también se tiene que resolver dentro del Frente Sindical de Universidades Nacionales y el CINE, es decir, pero estimamos que va a ser la segunda semana de septiembre. Te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Gracias, No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Pablo Perazzi, secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes, segunda semana de septiembre, movilización. Fue la movilización hasta ahora más importante y la única que tuvo un efecto político, ¿no? Porque obligó al gobierno a enrollar el barrilete. De las más importantes de los últimos años. Casi de la historia, podemos decir. Una movilización histórica fue, ¿no? Por lo menos por su cantidad. Sí. De hecho, muchos tuvieron que arrollar el gorrilete. No sé, Feynman salió, Feynman, Johnny Viale, todos tuvieron ahí, ¿no? Todos mileístas 100% acríticos. Ahora, ¿cómo no se aprovechó la potencia de esa marcha, no? Y claramente. ¿Cómo no se aprovechó? Porque se aprovechó, veremos. Alguien quizás la aprovechó. Alguien quizás la aprovechó, claramente. Quiero decir algo. Pizza de la reivindicación de la pizza de molde porteña, hecha con harinas orgánicas. Si te gusta la pizza, tenés que probar la pizza de Pizza. Se llama Pizza, P-I-C-S-A, como se pronuncia, Pizza, así se llama el lugar. Quesos de primera calidad, tomates orgánicos. La fugaceta, que es una de mis favoritas, viene con cebolla morada, cebolla verdeo y cebolla blanca. ¿Qué más querés? Una faina finita, dorada, crocante. Cócteles con personalidad argentina. Cervezas artesanales, una selección de vinos cuidada por Aldo Graciani. Imagínate si los vinos te los elige Aldo Graciani. Escucha esto. Pizza, la reivindicación de la pizza de molde porteña, Nicaragua, esquina Tames, en el barrio de Palermo. Y podés probar la mejor pastelería italiana y porteña en Buenos Aires. Tenés que ir de nuestra parte a Martinelli con doble L, café con doble F. Tiene varios locales aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, en Colegiales, en Núñez, en Caballito y demás. Podés seguirlo en las redes, @Martinelli con doble L, café con doble F, por Instagram. Se come muy pero muy rico para tomar un cafecito, para almorzar y demás. Elio Rossi, primera pregunta que te hago, amigo y compañero, que es una cosa que estuve debatiendo acá con el gallinómetro, acá con el del programa más temprano. A ver, Marcos Acuña, ¿va a jugar de lateral por izquierda o de volante por la izquierda? Para mí juega de volante. Buen día. Buen día. Estaba pensando, primero esperemos que pase bien la revisación médica. Acordate que Acuña le está rayando el auto a Acuña, ¿te das cuenta? No, Acuña viene de no jugar. Acuña no estuvo en condiciones de jugar la Copa América, muchachos. Bueno, quizás es un futbolista de hecho jugó el primer tramo de la Copa América y los últimos partidos no llegó, ¿no? Y además jugó forzado. Esos partidos que él empieza jugando en la Copa América llega forzado. Yo creo, para responderte a tu pregunta y apostando a que la cosa salga bien, es una incorporación de la Gran 7, Acuña. Es una incorporación de la Gran 7. A mí me da la impresión que en la cabeza de Gallardo, Acuña juega de 3, pero con la obligación de estar jugando de 11 todo el tiempo. A ver si se entiende. No es un problema, para el hincha de River, ya que estabas charlando con el gallinómetro. Acuña no es Altamirano, ese es un 3-3. Te tiro un breaking news. Acaba de salir la lista de convocatoria de Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA y no está Marcos Acuña, que es un jugador favorito de Scaloni. Abona la teoría del periodista Elio Rossi, Pero no es que yo no digo que el tipo no esté en condiciones de jugar. Digo que más allá, a ver, objetivamente en el último año Acuña ha jugado muy poquito y
ha jugado muy poquito porque ha tenido una sucesión de lesiones que hizo que el equipo español en el que él estaba jugando decidiera venderlo. El conjunto español, el Valencia se desprende, el Sevilla se desprende de Acuña porque no lo va a tener en cuenta. Campeón del mundo y campeón de América, no lo va a tener en cuenta. Y no lo va a tener en cuenta porque la prestación desde el punto de vista físico que tiene Acuña no es el pretendido para jugar en la elite del fútbol europeo en este momento. Por eso, fíjate que normalmente los futbolistas se van a otra parte cuando terminan su contrato en condición de libres. No es el caso de Acuña. Es decir, estamos asistiendo a una compra a la antigua, es decir, un club le paga a otro club por la ficha de un futbolista al margen de lo que el futbolista arregle para los próximos 3 años. Tengo la lista de Scaloni y no lo veo a Franco Armani. Está Walter Benítez, está Jerónimo Rulli, está Juan Musso, está el de Emiliano Martínez. No lo veo. Armani había dicho que no iba a jugar más en la selección después de la Copa América. ¿Dijo Armani eso? Sí. Quizás sea una... debe ser eso, no lo había escuchado, perdón. Él se vio antes fuera porque, digamos, Armani ha estado completando la formalidad, pero la verdad de la milanesa es que, bueno, estando la Fiera al arco, no sé. Pero al margen de esa cuestión... Honestamente, Dibu Martínez no tiene un suplente a la altura, porque Rulli no está. No hay. Juan Musso no está. Es que no hay. ¿No? En el mundo no hay muchos arqueros como Dibu Martínez. Pero alguien que ni siquiera que esté cercano. De esa seguridad. No, Juan Musso el que atajaba en Racing, Musso, ¿no? Sí, y ahora lo vi en el Atalanta. En el Atalanta. Que jugó contra el Inter, ¿no? Y fue clave en el partido del otro día contra el Real Madrid, en un momento en que el Atalanta pudo haberle ganado. Fíjate vos que el Real Madrid es un equipo de esos que tienen muchísimo, es decir, todo lo que no tiene Boca lo tiene el Madrid. Pará, otra bomba que me tiran acá. En la lista no está Lionel Andrés Messi y está X Fernández. Y no está Di María. Está lesionado Messi, flaco. Está lesionado. Pero Messi tiene un problema. A ver, muchachos, nosotros tenemos la obligación mi primer compromiso no es ni con Messi ni con Scaloni. Pero nosotros queremos con los oyentes de este programa. No tenemos problema que nos mientas. Messi dio todo lo que podía dar y más en esa final contra Colombia. Claro. Se finí, ya está, se terminó. ¿Ya está para qué? ¿Para siempre? Messi va a jugar algún que otro Messi va a jugar algún que otro partidito de aquí hasta la Copa. Menos mal que el programa está terminando. Así no seguir diciendo cosas que no queremos escuchar. Bueno, flaco, que no maten al mensajero. Ya sé, la culpa no es tuya, pero tampoco tanta... No te pedimos tanta verdad. Verdad, Metino. Lo charlamos con más tiempo, lo charlamos con más tiempo uno de estos días, pero el tiempo de Messi en la selección terminó esa noche gloriosa también para la selección cuando le ganó a Colombia esa final de Copa América allá en Miami. Nos estamos yendo, gracias querido Helio, hablamos mañana. Esta semana es una semana con muchos partidos de Copa y demás, una semana muy intensa. Importante. Caramba. Querido, mañana a las 11 de la mañana, ¿no? 11:30 de la mañana estará ¿quién aquí en el estudio de AM530? Juan Carlos el Tata Cedrón. Señoras y señores, estaremos acá media hora conversando de tango, más que de tango, de la historia de la vida del Tata Cedrón. No te va a alcanzar toda la jornada. Solamente el exilio en París, ¿no? Debe ser bastante interesante. Mira, habla con él y te dice, sí, porque cuando estuvimos con Julio, ¿qué Julio? Cortázar. No, cuando dice Raúl, no es Raúl de la Torre, es Raúl González Tuñón. Claro. Van todos dice Juan, con Juan, no, cuando discutíamos con Juan Gelman. Digamos, es el nivel, más o menos, de la anécdota, el nivel de la anécdota. A ese nivel vamos a estar conversando con el Tata Cedrón el día de mañana. Gracias, querido. Saludamos a nuestros compañeros que estuvieron haciendo. Gracias, que estoy buscando. Bueno, gracias, querido Silvio Soler en la operación técnica, Willy Brown en la coordinación, Pinus Ariel y Román Lucas en producción, San Severino Manón, Martínez Alan, Castro Vicente en redes, Ursa Mora, Svinden Emma en el streaming. Nosotros nos volvemos a ver el día de mañana. Ya llega Feli Bonavita, Mañana, atención,
tenemos el programa de siempre, pero a las 11:30 el Tata Cedrón. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana, que tengan una linda tarde, un lindo día. Ya llega Feli Bonavita. Chau. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. De 12 a 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre.